Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Qué hermoso es ver la luz de un nuevo día, y más hermoso todavía es comenzar el día tomado de la mano del Señor Jesús, estudiando su palabra, escuchando su voz. Así es de que los invito a cada uno de ustedes a que tomemos el tiempo para estudiar, para hoy, día miércoles 25 de mayo, y permitamos que el Espíritu Santo impresione nuestros corazones y le permitamos que nos hable y atesoremos sus consejos. Así es de que, hermanos, a prepararnos para el estudio de hoy, miércoles 25 de mayo. El título para el día de hoy: ¿qué hay en esto para nosotros? Veamos qué nos dice. Vamos a continuar aquí. Volvamos al libro de San Mateo y estamos en los capítulos 'Vamos a empezar a leerlo desde el capítulo 19, versículo 23 en adelante. Después de las cosas que ha pasado con el joven rico, se dirige el Señor Jesús a sus discípulos. Dice el verso 23. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Al escuchar esto, los discípulos, eso les causó, les impresionó esas palabras. Entonces, vamos a volver. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y para los discípulos, para los pobres, creían que ya todos los ricos tenían ganado el cielo, que Dios ya desde aquí los había bendecido por ciertas cualidades o por cosas que hacían. Pero aquí el Señor les está diciendo lo contrario: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si ellos ya tenían a todos los ricos listos para entrar en el reino de Dios. Dice, se asombraron de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no son salvos, ¿quién entonces? Si ellos, que hacen obras, que regalan, que hacen cosas filantrópicas, no se van a salvar, nosotros, pobres pescadores, ¿qué haremos? Por eso dijo: ¿quién pues podrá ser salvo? Pero el Señor Jesús, mirándolos, dice, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí viene Pedro. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pongámonos en el saco de Pedro, porque Pedro nos está representando en esta historia a cada uno de nosotros. Pedro le dice: he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Preguntémonos. Veamos primeramente, ¿Pedro realmente había dejado todo? Pedro era un seguidor de Jesús. ¿O habían todavía cosas que no había entregado a Jesús? ¿Quién de ellos anhelaba ser el primero? ¿Quién anhelaba ser el mayor? Todos ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Habían todavía cosas que dejar. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos ahora para ti y para mí? Esta respuesta de Pedro, ¿la puedo hacer mía? Y decirle al Señor Jesús: lo hemos dejado todo, lo he dejado todo y te he seguido. ¿Qué pues tendré? ¿O todavía hay algún ídolo guardado allá en mi mente? Por eso la lección del día de hoy: ¿qué hay en esto para nosotros? ¿Qué hay en esto para mí? Porque aquí en la lección nos dice qué sucede inmediatamente después del incidente con el joven rico. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nada en el texto dice que originó esta pregunta, pero fácilmente podría ser un momento después que el joven rico se alejó. Después de ver la respuesta que el Señor Jesús le da al joven rico, estos discípulos dijeron: bueno, si el joven rico no entra, tampoco podremos nosotros. Pero vemos entonces, más adelante en la lección nos dice: ellos seguían fieles a Jesús incluso a un gran costo personal. De este modo, la pregunta es: ¿qué ganamos nosotros con esto? ¿Creen ustedes que hay un premio para todo aquel que deja todo por Cristo? Hay premio. Pero el premio es para cuando Él regrese. Mire lo que les dice en el verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando esto sea hecho nuevo. En la tierra nueva, o sea, en otras palabras, en la tierra nueva. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido. Estas palabras no solamente son para los discípulos que estaban ahí, es para todo aquel que sigamos al Señor y, como dijo Pedro, dejemos todo por Cristo. Recibiremos lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Vosotros que me habéis seguido,
También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. ¿Qué harán los redimidos? ¿Qué haremos? Pongámonos allí. ¿Qué haremos los redimidos cuando estemos con Cristo? ¿No dice que juzgaremos a ángeles? Y sigue diciendo, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recuerden, por Cristo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué necesitamos nosotros para ser herederos del reino de Dios? Dejar todo por Cristo. O sea, aquello que nos ate del mundo, ya debemos ponerlo a los pies de Jesús. Esos ídolos que nos tienen apartados de Cristo, decirle, Señor, ayúdame, tómalos, destrúyelos y toma mi vida, toma mis talentos, toma esos dones que tú me has dado y ponerlos a trabajar. Así es de que vemos aquí, como nos dice, ¿de qué forma respondió Jesús a esta pregunta? El Señor Jesús empieza a contarles la historia de los obreros de la viña. Porque el Señor Jesús, al término del versículo capítulo 19, el Señor le dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, oyó a otro que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Vemos acá en la historia de los obreros de la viña, como decía en el versículo 30 del capítulo 19, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El Señor a todos nos dice, ¿quieres trabajar en mi viña? Una paga hay. Para todos un denario, para todos vida eterna. ¿Quieres trabajar en mi viña?
¿Quieres poner tus talentos a mi servicio? No importa que seas un joven. No importa que seas un poco mayor o ya estés en los últimos años. Pero a todos ustedes, a todos ustedes, quiero darles la vida eterna. Lo único que Él anhela es que el tiempo que nos quede, utilizarlo en la obra de Dios. Y de esa manera, tú y yo recibiremos vida eterna. ¿No te agrada eso? Si hasta ahorita, ponle que tengas 20, 30 años como adventista, pero no has estado desarrollando los talentos para la obra del Señor, los has tenido guardados, pero decides desde hoy, el Señor te acepta y te dice, ve a trabajar, y te dará a ti ese denario que es la vida eterna. Por eso nos dice aquí al final, hay una pregunta. Si alguien te preguntara, ¿qué obtendrás por servir a Jesús? ¿Qué responderías? ¿Qué obtendrás, querido hermano, querida hermana, por servir a Jesús? ¿Qué vas a responder? Voy a leerles del espíritu de profecía. Pedro fue el primero en reponerse a la secreta convicción obrada por las palabras del Salvador. Pensó en la satisfacción en lo que él y sus hermanos habían abandonado por Cristo. He aquí, dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Recordando la promesa condicional hecha al joven príncipe, tendrás tesoros en el cielo. Ahora preguntó, ¿qué habían de recibir él y sus compañeros como recompensa por sus sacrificios? La respuesta del Salvador emocionó los corazones de aquellos pescadores galileos. Pintó honores que sobrepujaban sus más altos sueños. De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y añadió, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mas la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos?, había revelado un espíritu que, de no ser corregido, haría ineptos a los discípulos para ser mensajeros de Cristo. Era el espíritu del asalariado. Aunque habían sido atraídos por el amor de Cristo, los discípulos no estaban completamente libres del fariseísmo. Todavía trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa en proporción a su labor. Acariciaban un espíritu de exaltación y complacencia propia y hacían comparaciones entre ellos. Cuando alguno de ellos fracasaba en algún respecto, los otros se sentían superiores. El Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento de recompensa no primará. Este no es el motivo que impulsa nuestro servicio. Es cierto que en un sentido secundario debemos tener en cuenta la recompensa,
Dios desea que apreciemos las bendiciones que nos ha prometido, pero no quiere que estemos muy ansiosos por la remuneración, ni que pensemos que por cada deber hemos de recibir un galardón. No debemos estar tan ansiosos de obtener el premio como de hacer lo que es recto, independientemente de toda ganancia. El amor a Dios y a nuestros semejantes debe ser nuestro motivo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 326 en adelante. Esta parábola es una amonestación a todos los obreros, por largo que sea su servicio, por abundantes que sean sus labores, acerca de que sin el amor hacia los hermanos, sin humildad ante Dios, ellos no son nada. No hay religión en la entronización del yo. Aquel que hace de la glorificación propia su blanco, se hallará destituido de aquella gracia que es lo único que puede hacerlo eficiente en el servicio de Cristo. Toda vez que se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la obra se echa a perder. No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra propia disposición y nuestra fidelidad en el trabajo, lo que lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. El deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que trabajamos que la cantidad que efectuamos. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, 332. Queridos hermanos, como decía la pregunta, ¿qué hay en esto para nosotros? En todo lo que hemos estudiado este día, ya sea en la lección, en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, nos indica que todo lo que hagamos, sea poco o bastante, que lo hagamos no esperando la recompensa, sino en respuesta a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y que le amamos y le servimos por amor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones para todos.